El siguiente relato que escucharán fue sacado de la obra de Flavio Josefo, historiador del siglo I y de muchos otros historiadores de la época, quienes vivieron en el tiempo de Jesús de Nazaret, y pudieron recopilar y plasmar en manuscritos este sorprendente encuentro que tuvo el Mesías con la Llorona. Dichos manuscritos fueron descubiertos recientemente por un grupo de arqueólogos judíos que se encontraban trabajando dentro de una antigua cueva ubicada en el desierto de Judea. Los mismos se encontraban escritos en arameo antiguo, un idioma hablado comúnmente en aquella época y extremadamente raro en estos días. De inmediato fue llevado a un centro especializado en traducir este tipo de textos antiguos, donde después de varios meses de arduo trabajo por parte de los traductores, lograron traducirlo y se quedaron completamente sorprendidos con lo que decía. La sorpresa de aquellos traductores no era para más, pues, en el mismo manuscrito se relataba un encuentro cercano que tuvo Jesús de Nazaret y sus discípulos con la Llorona mientras pasaban por las faldas de un cerro con dirección a la región de Judea. El relato dice así: Jesús y sus 12 discípulos se encontraban caminando a altas horas de la noche por las faldas de un árido y empinado cerro. Caminaban lentamente, pues, aquel lugar era muy peligroso y porque no contaban con las antorchas suficientes para poder alumbrar correctamente su camino. Con cada paso que daban sentían que el ambiente se hacía más frío y que el viento soplaba y soplaba con más fuerza. Llegó un momento en que el clima se puso muy hostil, pero a pesar de ello siguieron caminando aunque con más precaución. Fue entonces que, de un momento a otro, Pedro se percató, aunque levemente, de un lamento desgarrador y espeluznante que iba acercándose hacia donde estaban ellos. De inmediato y con cierto temor en sus ojos, Pedro se acercó y le contó a Jesús sobre el lamento, del cual él se había percatado y cómo éste se iba acercando lentamente a ellos. Jesús, después de oírlo, le dijo que no tema en lo absoluto. Acto seguido y con voz alta les dijo a sus demás discípulos que detengan el paso, que guarden silencio y que oigan atentamente. En ese momento todos se percataron de aquel lamento desgarrador y espeluznante y empezaron a sentir un gran miedo, mismo que se acrecentaba mientras aquel lamento más se acercaba a ellos. Juan, en un arranque de desesperación, tomó con su mano el hombro derecho de Jesús y le aconsejó con voz entrecortada, que lo mejor sería que huyan inmediatamente, porque quién sabe qué clase de ser se acercaba a ellos y que quizás podría ser muy peligroso. De inmediato Judas Iscariote le contestó a Juan que era un incrédulo y un miedoso y que no debería temer en lo más mínimo, ya que se encontraban al lado del mismo Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Jesús, al notar la gran firmeza en las palabras de Judas Iscariote, lo engrandeció y lo felicitó y luego se dirigió a los demás discípulos y les dijo, que no teman ya que están con él, el Hijo del Altísimo, y lo que se acercaba a ellos no era más que un espíritu inmundo, un demonio enviado por el diablo para espantarlos, traumatizarlos y hacer que pierdan la fe. Cuando aquel espíritu inmundo llegó hasta ellos, los discípulos empezaron a temer en gran manera, pues, aquel ser era más horrible y perverso de lo que ellos creían, pero a pesar de ello, Jesús se puso al frente de ese ser, y con voz fuerte y clara le dijo, cuál era su nombre y qué es lo que quería. Al instante aquel ser, con una voz más deformada que su apariencia aún, le contestó que su nombre era la Llorona y que su misión era asesinar a los hombres por medio del espanto, pero que sabía que con él no podría ya que él era el Hijo del Dios viviente, y que por favor no lo atormente y que le deje seguir su rumbo. Jesús, después de oír la petición de aquel espíritu inmundo, le respondió que le dejará en paz, pero que tendrá que desterrarlo de las tierras santas de Israel. Entonces, levantando su mano derecha al cielo, le dijo con gran autoridad a aquel espíritu, desaparece, y aquel espíritu desapareció frente a los ojos de todos en un santiamén. Seguidamente se dirigió a sus discípulos y les dijo, que no deberían temer a seres como esos, ya que por muy fuertes que aparenten ser, no son nada para el Padre Celestial. Asimismo agregó que después de que él sea traicionado, entregado, crucificado, resucitado y ascendido, los discípulos se quedarán solos y tendrán que enfrentarse a todo tipo de seres demoníacos, mas para ello, deben aprender de él desde ahora y prepararse lo más que puedan, pero sobre todo, deben empezar a orar y ayunar de día y de noche, para que así se llenen del Espíritu Santo. Luego de las palabras de Jesús, Mateo se le acercó y le dijo qué es lo que había hecho con aquel ser demoníaco. Enseguida Jesús le respondió que lo había teletransportado a una tierra fértil, frondosa y desconocida hoy por los hombres, pero que siglos más tarde será descubierta, tomada y saqueada, y que ahí dicho ser estará condenado a vagar y vagar hasta el final de los tiempos. Esa fue la historia que se halló en aquel manuscrito.
Sin duda alguna es una historia bastante sorprendente y un capítulo nuevo en la vida de Jesús de Nazaret, que hasta hace poco, un gigantesco número de personas a nivel mundial desconocían por completo.